Hoy nos vamos a meter en un tema que está, bueno, por todas partes, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, y la pregunta es casi obligada. ¿Qué demonios está pasando con los extraterrestres? Sí, es que parece que el tema ha explotado. Totalmente. Parece que de la noche a la mañana hablar de avistamientos o de fenómenos no identificados ha dejado de ser cosa de, no sé, de cuatro frikis para entrar en el debate general. Exacto. Pero, a ver, ¿es un cambio real en lo que la gente cree o es algo que llevaba mucho tiempo cociéndose a fuego lento? Para entenderlo, tenemos sobre la mesa un análisis muy interesante que explora justo eso, los factores que están moviendo los cimientos de la opinión pública. Ajá. Así que nuestra misión hoy es casi de detectives culturales. Tenemos las pistas. Por un lado, informes del Pentágono. Por otro, la cartelera de cine. Vamos a ver si al unirlas, la imagen que aparece nos da la respuesta. Me gusta ese enfoque de detectives, porque realmente hay que unir piezas que a primera vista no parecen conectadas. Y es importante dejar algo claro desde el principio. Sí. No estamos aquí para decidir si hay alguien ahí fuera o no. Lo que vamos a intentar desentrañar, con los materiales que tenemos, es el porqué de este cambio de guión tan radical en la sociedad. Claro. El análisis que manejamos insiste en que esto no va solo de que suban los números en las encuestas. El cambio es mucho más de calado. Mucho más profundo. Eso es. Estamos viendo cómo un tema que era un tabú, que te convertía en el blanco de todas las bromas, ahora... ¿Ahora está en el Congreso? Exacto. Ahora protagoniza audiencias en el Congreso y motiva estudios formales de la NASA. Ha pasado del sótano al salón principal. Totalmente. Vale, pues empecemos a tirar del hilo. El primer gran sospechoso en nuestra investigación. Venga. El artículo que nos guía sitúa un momento clave, casi una detonación, en el año 2017. Sí, el New York Times. Justo. Fue cuando un medio tan poco sospechoso de conspiraciones como The New York Times publicó unos vídeos del Pentágono. Vídeos grabados por pilotos de combate que mostraban, bueno, objetos que se movían de formas imposibles. Imposibles. Y de repente se les dio un nombre nuevo, mucho más serio. FANY. Fenómenos anómalos no identificados. Aquello fue como abrir la caja de Pandora, ¿no? Es que no solo la abrió, cambió las reglas del juego por completo. A ver, antes de ese momento, la carga de la prueba siempre la tenía quien afirmaba haber visto algo. Claro, eras tú el loco. Eras tú el que tenías que demostrar que no estabas loco. Después de la publicación del New York Times, con vídeos oficiales y testimonios de pilotos de élite, la presión se trasladó de repente al gobierno. Ah, claro. Ahora eran ellos los que tenían que explicar qué era aquello que sus propios sistemas habían grabado. A partir de ahí, la bola de nieve empezó a rodar y no ha parado. Audiencias en el Congreso, con testimonios a cara descubierta, un grupo de trabajo en el Pentágono. ¿Incluso la NASA? Incluso la NASA, que siempre había mantenido una distancia prudencial, lanzando su propio estudio. Claro, es que es un efecto dominó total. Me pongo en la piel de alguien que siempre ha pensado que esto eran tonterías. Ya. Si de repente ves al Pentágono, a la NASA, gente con traje y corbata, con carreras impecables, tratándolo con esa seriedad, tienes que replanteártelo todo. Te rompe los esquemas. Tu marco mental se rompe. Es el sello de legitimidad definitivo. Ya no es una conversación de madrugada en un foro de Internet. De repente, es un asunto de seguridad nacional. Y esa validación desde arriba no se queda solo en los pasillos de Washington. Se refuerza por otras vías que tienen un impacto tremendo en la gente. Piensa, por ejemplo, en un documental como The Age of Disclosure, la era de la divulgación. Uf, sí. Ahí ya no es un político hablando con cuidado. Son supuestos testigos directos, exmilitares de alto rango, contando historias que ponen los pelos de punta. Directamente. Afirman, sin rodeos, que el gobierno lleva décadas ocultando pruebas. Así que tienes el cóctel perfecto. Por un lado, las instituciones diciendo con cautela, estamos investigando, esto es serio. Y por otro, estas voces que gritan, llevan ocultándolo años. Exacto. Se crea una tensión narrativa irresistible. Vale, el sello de legitimidad del gobierno es un factor enorme, está claro. Pero mientras hablabas, no podía dejar de pensar en que, al mismo tiempo que el Pentágono publicaba esos vídeos, yo estaba viendo tráilers de 3 películas de extraterrestres. Ya. Y según el análisis que tenemos, esa conexión no es para nada una casualidad, ¿verdad? Para nada. Aquí es donde entra en juego la otra gran fuerza de esta historia. Desde luego que no es casualidad. De hecho, el artículo lo describe como el otro gran motor de este cambio, y es tan potente o más que el primero. La frase que utiliza es muy gráfica. La cultura popular está completamente invadida por los extraterrestres. Completamente invadida, sí. Y si miras los datos que aporta, no es ninguna exageración. Solo para el año que viene, para 2025, la avalancha es increíble. Tienes los grandes tanques de Hollywood como Superman o Los Cuatro Fantásticos, donde el origen alienígena es central. Espera,
Y no solo eso, que es lo que me fascina, es que llega a todos los públicos. A todos. Te encuentras con películas infantiles de Disney como el remake de Lilo Stitch o la nueva de Pixar, Elio. Lilo Stitch. Sí. Es que esa película normaliza la idea de tener un alienígena caótico como mascota de una forma que ni te das cuenta. Quizá ese sea el verdadero poder del que habla el artículo. Es un buen punto. Y la lista sigue. Bucoyonia y, por supuesto, nuevas entregas de sagas que son historia del cine como Star Trek, Alien y Predator. Es un bombardeo. Es un bombardeo por tierra, mar y aire. Y por si fuera poco, se menciona la guinda del pastel. A ver. En 2026 vuelve al tema el hombre que prácticamente definió cómo imaginamos un encuentro con extraterrestres, Steven Spielberg. No me digas. El director de E.T. y Encuentros en la tercera fase prepara una película con un título que lo dice todo, Disclosure Day, el día de la divulgación. Más claro imposible. A ver, entiendo la teoría de que Hollywood nos prepara, pero ¿no suena un poco a conspiración? O sea, ¿sugiere el artículo que hay un plan deliberado para que pensemos así? ¿O simplemente que los estudios de cine son muy listos y se apuntan a una tendencia que ya existe? Esa es una pregunta excelente, porque toca el núcleo de la cuestión. El análisis no sugiere un plan orquestado, sino un mecanismo cultural más sutil y quizá más poderoso. Vale. Se apoya en el trabajo de expertas como la profesora Diana Walsh Pasulka, que estudia precisamente la relación entre tecnología, creencias y cultura. Ella no habla de una conspiración, sino de una simbiosis. Una simbiosis. La fascinación por lo desconocido siempre ha estado ahí, y Hollywood es una máquina de explotar y amplificar esas fascinaciones. Para entender cómo funciona, se menciona la investigación de un neurocientífico, Jeffrey Sachs. Su trabajo demuestra algo que intuimos, pero que tiene base científica. Las historias que consumimos, Sobre todo las visuales, ¿no? sobre todo las visuales, no son un mero pasatiempo, dejan una huella profunda en nuestra imaginación, construyen los muebles de nuestra mente. O sea que la ficción funciona como una especie de simulador de vuelo mental. Me gusta esa imagen. Nos expone a ideas y escenarios que, de otra forma, nos parecerían absurdos o aterradores. Después de ver 100 películas sobre alienígenas, buenos, malos, raros, divertidos, la idea de que aparezca uno de verdad ya no nos pilla tan de nuevas. Exactamente esa es la idea. La ficción nos aclimata, Nos aclimata. normaliza lo extraordinario. Piensa que durante décadas, la única manera que tenía el público general de visualizar un encuentro extraterrestre era a través del cine. Es verdad. La cultura pop ha creado todo un lenguaje, un imaginario compartido. Tenemos arquetipos: el pequeño hombre verde, el gris, el visitante sabio, la invasión hostil. Ya tenemos las categorías hechas en la cabeza. Justo, cuando después llega un piloto de la Marina y describe un objeto sin medios de propulsión visibles, nuestro cerebro ya tiene un archivo lleno de imágenes al que recurrir. La ficción ha hecho el trabajo de base. No es entretenimiento pasivo, es una preparación cultural a gran escala. Entonces, si juntamos las dos piezas de nuestra investigación, tenemos la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. Es lo que el artículo llama un golpe de 1-2, una combinación demoledora. Sí. Por un lado, tienes al estamento oficial, al poder, diciendo esto es real y nos lo tomamos en serio. Por otro, tienes a la mayor maquinaria de creación de historias del mundo, Hollywood, repitiéndote sin parar, así es como podría ser. Y es que es una sinergia casi perfecta, ¿no te parece? Totalmente. La ficción nos ha pasado décadas construyendo el decorado, los personajes, el lenguaje, y de repente llega el gobierno y enciende las luces del escenario. Buena imagen. No es que nos convenzan de cero, es que solo tienen que rellenar un hueco que Hollywood ya nos había dibujado en la cabeza. El análisis recoge una cita de la profesora Pasulka que lo clava. ¿Qué dice? Dice algo así como: la ciencia ficción desempeña un papel importantísimo en la idea que tenemos de los alienígenas. Ahora, con lo que el gobierno está empezando a decir, tenemos el factor realidad. Estas dos cosas están ocurriendo a la vez, y eso va a influir de forma masiva en lo que los estadounidenses van a creer. La ficción nos dice esto es posible y las noticias parecen susurrar y quizá esté ocurriendo de verdad. Se retroalimentan. Se le alimentan la una a la otra. La cultura pop lo hace familiar, le quita el miedo y el ridículo, y las declaraciones oficiales le dan un barniz de urgencia, de plausibilidad. Es una combinación brutalmente efectiva.
Tan efectiva que es difícil imaginar una forma mejor de cambiar una percepción cultural tan arraigada en tan poco tiempo. Imposible. La ficción crea el marco imaginativo y la realidad oficial parece confirmarlo. Uno le da la forma, el otro la sustancia. Vale, creo que lo tenemos. La combinación de la seriedad oficial y la saturación de Hollywood es el motor del cambio. Caso cerrado, ¿no? Pues no tan rápido. Pues parece que no, porque el propio análisis nos guarda un giro final. Una última pista que le da una vuelta de tuerca a todo el asunto. Nos pide que no nos quedemos con el titular fácil de «Ahora la gente cree más en los ovnis». Y este es, para mí, el punto más sutil y revelador. Vuelve a una antropóloga llamada Susan Lepselter, que advierte contra una interpretación demasiado simple. La cita que recoge el texto es de esas que te obligan a parar y pensar. A ver. Dice, sabemos cuál es su nivel de compromiso. No sabemos si la creencia les ha cambiado la vida. Solo sabemos una cosa. Las estadísticas han cambiado de un conjunto de creencias a otro. Uf, esa frase tiene miga. Tiene mucha miga. Han cambiado de un conjunto de creencias a otro. A ver si lo entiendo. No es que de repente todos seamos creyentes convencidos. No. Es más como si la creencia en aliens antes estuviera en la estantería del fondo de la tienda, al lado de los sombreros de papel de aluminio. Buena analogía. Tenías que buscarla activamente y te daba un poco de vergüenza que te vieran cogerla. Y ahora, de repente, la han puesto en el escaparate principal, con luces de neón. No significa que todo el mundo la compre, pero todo el mundo la ve, y ya no es varo pararse a mirarla. Esa analogía es perfecta. Lepselter plantea una pregunta fundamental. ¿El cambio está en la convicción interna de cada persona o en la aceptabilidad social de la idea? Su argumento se inclina hacia lo segundo. Claro. El verdadero cambio puede no ser que millones de personas hayan tenido una epifanía personal. El cambio es que el tema ha entrado en el conjunto de creencias disponibles y socialmente aceptables de nuestra cultura. Ya. Creer en ello, o al menos considerarlo una posibilidad seria, ya no te convierte en un paria. El coste social de admitirlo se ha desplomado. O sea, es menos una conversión religiosa y más un cambio en el menú de opciones culturales. Justo. Antes, pedir ese plato era de raros. Ahora está en la carta de sugerencias del chef. Por eso, cuando una encuesta te pregunta ¿cree usted?, es mucho más fácil decir sí, porque esa respuesta ya no te etiqueta. Exacto. El gran cambio no es de fe, sino de permiso cultural. Justo. Es un cambio en el marco, en el tablero de juego. Ha dejado de ser una creencia marginal para ser una posibilidad abierta en la conversación general. Y eso es, sociológicamente hablando, un cambio gigantesco, aunque la fe individual de la gente no haya variado tanto como parece. Pues, recapitulando nuestra investigación de hoy, la conclusión es fascinante. Empezamos con una pregunta aparentemente sencilla. ¿Por qué se habla tanto de extraterrestres ahora? Y hemos descubierto un increíble motor cultural con 2 cilindros funcionando a la vez. Sí. Por un lado, la desestigmatización oficial, el poder diciendo atención a esto. Por otro, la normalización a través de la ficción, la cultura popular diciéndonos imagina esto. Y la combinación de ambos está creando un caldo de cultivo perfecto para que estas ideas no solo sobrevivan, sino que se conviertan en protagonistas del debate. Y al final, más allá de si estamos solos en el universo o no, lo que este análisis nos muestra es un caso de estudio en tiempo real sobre algo mucho más profundo. ¿Sobre qué? Sobre cómo construimos y deconstruimos nuestras creencias colectivas. Cómo lo que ayer era impensable, hoy se convierte en una posibilidad sobre la mesa. Es un espejo perfecto de cómo la sociedad decide lo que es posible y lo que no. Impresionante. Y esto me deja con una última reflexión para darle vueltas. El análisis se centra mucho en Estados Unidos, lógicamente, pero tanto las noticias del Pentágono como, sobre todo, las películas y series de Hollywood son globales. Claro, las vemos aquí igual. Las consumimos en todo el mundo. Si aceptamos la tesis de que la ficción nos prepara culturalmente para aceptar ciertas realidades y que una validación oficial puede ser el empujón final, la pregunta va mucho más allá de los FANI. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué nos dice esto sobre cómo formaremos nuestras creencias ante el próximo gran descubrimiento disruptivo, sea la inteligencia artificial avanzada, la modificación genética o cualquier otra cosa? ¿Hasta qué punto nuestra percepción de lo que es posible o imposible está ya siendo moldeada ahora mismo por las historias que nos están contando, mucho antes de que los hechos reales lleguen y nos pidan tomar partido?